No os turbéis. Estas palabras se las dijo Jesús a sus discípulos en el monte de los olivos, y lo encontramos en Mateo 24, del 1 en adelante al 36. Todo el capítulo lo podemos leer. Pero enfatizamos el término no os turbéis. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús le contesta: esto es potestativo de Dios, es potestativo del Padre. Nadie lo sabe, ni el Hijo ni los ángeles. Solo los tiempos le pertenecen al Señor, al Padre. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen otra pregunta. Pero nosotros, contextualizando la respuesta a esta pregunta, nos podemos centrar en dos situaciones, en dos señales que estamos viviendo en este siglo XXI del año 2020. Desde noviembre, la epidemia ha sido una realidad desde China. Y los gobernantes, por no alarmar al pueblo, no lo anunciaron ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero. Hasta febrero vinieron a dar toda la información y presentar toda la alarma de este virus. Hasta el día de hoy lo estamos viviendo y no sabemos hasta cuándo. De todas maneras, el Señor, cuando le preguntan los discípulos al Señor: dinos qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo. Y la respuesta de Jesús fue: estas señales seguirán. De muchas que Él les mostró, enfaticemos y contextualicemos dos. La primera: habrá peste. Habrá pestes. Lo estamos viviendo. Esta pandemia que estamos viviendo hoy no es un castigo de Dios. Es el cumplimiento de lo que Dios ya ha profetizado. Lo dijo, lo enseñó, que vendrían estas cosas como una señal de su segunda venida, pero que todavía no es la venida, ni tampoco lo debemos tomar como un castigo de parte de Dios, sino el cumplimiento de esas señales que Él dijo. Y Él se lo dijo a los discípulos cuando estaban sentados en el monte de los olivos, llamado también el monte de la unción. El monte de los olivos se conoce por la cantidad de árboles de olivos que habían allí, que existían, y se extraían el aceite del olivo. Dice que en este lugar el Mesías, que también significa ungido, porque Mesías se deriva de la misma palabra del término de olivo, de el monte de la unción, también se deriva la palabra Mesías, que significa ungido. El ungido pondrá sus pies en su segunda venida a la tierra, en su regreso a la tierra. El ungido pondrá sus pies en el monte de la unción. Entonces, esa es la primera señal. Habrá pestes. Pero la otra señal es que habrá hambre. Consecuencia de la pandemia. Porque según dicen los médicos, que la persona que tiene esto entra en una crisis de respiración. No puede respirar y mucho menos podrá comer. Habrá hambre. Muchos morirán de hambre.
Esto no es nuevo. En las noticias hemos conocido una cantidad de situaciones donde los niños en nuestros países, no nos vayamos tan lejos, en nuestros países están muriendo de hambre. De tal manera que esto no es nuevo, ni lo hemos contemplado, no le hemos dado el carácter de pandemia. Pero la verdad es que muchos están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque aquellas personas a quien se les ha encargado dineros para alimentar a los niños y en los lugares difíciles donde no tienen fuente de ingreso, los padres son muy pobres, trabajan y son gente del campo que no tienen para atender toda la alimentación de sus hijos, la desnutrición y el hambre. Y estas personas encargadas de darle alimento a estos niños se quedan con el dinero. Es terrible también ver cómo en los colegios que hay un comedor comunitario para los niños, para que se le dé un almuerzo después que terminan de su jornada de estudio, le dan comida, pero llena de hongo, panes con hongo, comida podrida. Esto es terrible. Habrá hambre, no solamente por la pandemia. Y si nos volvemos otra vez a este virus, a esta peste, a esta pandemia que nos está atacando en esta época, muchas personas estarán en esta hora sufriendo porque no tienen nada que comer, porque viven del día a día, son vendedores ambulantes que ganan algo para llevar algo de comida a la casa que solamente le alcanza para una comida, y el siguiente día madrugar a luchar todo el día para llevar el alimento. Ahora que no pueden trabajar, ¿qué sucede con estas personas? De todas maneras, enfaticé la frase, no os turbéis. Por eso ustedes que me escuchan, les digo, no os turbéis, no se dejen aturdir, no se alteren. Las pestes y el hambre las anunció ya el Señor Jesús como señales de su venida, pero que todavía no es su venida. Unos están siendo contagiados por el virus y mueren. Son muchos, son miles los que están muriendo por esta pandemia. Otros mueren por el hambre. Ante esta pandemia, seamos sabios, entendidos, prudentes. Acatemos las recomendaciones de las autoridades gubernamentales y científicas, pero también seamos sabios, prudentes y entendidos en aceptar el llamado que nos hace Jesucristo en su palabra, cuando nos dice, este evangelio será predicado por todo el mundo y después vendrá el fin. A todos ustedes que me escuchan, creyentes y no creyentes, el evangelio está corriendo, y para las iglesias cristianas y los cristianos, esta situación que se está viviendo es una gran oportunidad que se le presenta al pueblo cristiano para invadir completamente todas las plataformas sociales y todos los medios masivos de comunicación. Gracias a Dios por la televisión cristiana, por la radio cristiana, y por todos estos medios vamos a invadirlo, vamos a mandar mensaje, vamos a estar predicando a todas las personas, y a los que le llegue este video puede compartirlo
con aquellas personas que a usted le gustaría que recibieran un mensaje de esperanza, de bendición y de salvación. No os turbéis, todavía no es el fin del mundo. Sé prudente, sabio y entendido para recibir, creer en el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, gozar del perdón, las bendiciones y la protección de Dios en estos momentos. Es Dios quien nos puede sacar airosos de esta pandemia. El Espíritu Santo nos está llamando en esta hora para que nos acerquemos a Jesucristo con la esperanza y la seguridad de la vida eterna. Dios les bendiga y muy pronto les haré llegar otro video de reflexión sobre la pandemia.